Bueno, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Hoy tenemos un invitado realmente muy especial. Hoy está como en el ojo de la tormenta nuestro invitado. Él es ingeniero civil, se ha desempeñado en la gerencia de ingeniería de Camusi, perdón, te estaba haciendo mal tu reconto de CV. Bueno, nuestro invitado es recibido en la Universidad de Buenos Aires y a su vez ha tenido una trayectoria muy importante como interventor del ENARGAS durante los años 2007 y 2015 y recientemente ha sido coordinador de la unidad ejecutora para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Estoy hablando del ingeniero Pronsato y ya le damos la bienvenida. Antonio, bienvenido a nuestro programa de responsabilidad social. Buenas noches, Lali, buenas noches a tus televidentes. Bueno, Tony, como el eje de la tormenta está centrado en el gasoducto Néstor Kirchner y en todo lo que ha pasado con las dilaciones de los trámites y demás, y esta burocracia a veces lenta que entorpece la gestión, a mí me gustaría arrancar unas cuadras antes y que nos cuentes un poco cómo ha sido tu paso por el ENARGAS, porque tuviste la responsabilidad de desarrollar parte del Plan Estratégico Territorial vinculado concretamente a la expansión de gasoductos y esa experiencia tan contrapuesta hoy a la realidad de gestión en la temática del gasoducto, nos interesa que nos la cuentes, nos la desarrolles, cómo ha sido la dinámica de trabajo, cómo has llevado adelante tu tarea. Te agradezco la pregunta y justamente hoy también me hicieron exactamente la misma pregunta a la mañana y quiero empezar diciendo que para mí fue un privilegio como profesional, como argentino, porque me terminé de realizar. Yo tenía una larga trayectoria y vengo de una larga trayectoria familiar de ingeniería, en agua y energía mi papá, y se me dio la posibilidad de hacer algo muy importante para el país como funcionario público. Y uno, en realidad, es lo que hace, no lo que dice. Ese paso por el ENARGAS, tuve, vuelvo a decirte, el privilegio de tener a Julio De Vido de jefe directo y a la misma presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que las indicaciones eran andá y hacé, andá y hacé, andá y hacé. Y quiero hacer una mención de ese andá y hacé. Hoy por hoy muchas veces escucho, bueno, que tenemos miedo, si hay una judicialización o si está este problema. Las obras de ingeniería y las obras para un país no tienen que ser para tibios. Cuando comenzamos la ampliación 2006-2015, estábamos en pleno proceso de la cuestión Escanca. Todos los días venían allanamientos. Te tocó asumir como al día siguiente de la salida de Fulvio Madaro. En realidad fue Fulvio Madaro, vino Pessoa y yo lo terminé reemplazando a Pessoa con el nuevo mandato de Cristina durante los 8 años. Pero quiero resaltar eso. Todo hacía pensar que todo iba a lentificarse, a que nadie iba a tomar las decisiones que son necesarias día a día, momento a momento, para realizar una obra de estos tipos. Y la verdad que acompañó todo el mundo, mi gente, Julio, la presidenta. Cuando está el respaldo y la decisión política, la responsabilidad es de los técnicos, de los funcionarios, que tenemos que llevar adelante las obras. Sí, no, indudablemente, Antonio, había toda una estructura mucho más aceitada de funcionamiento, venían ya con una trayectoria 2003-2007 que permitía, bueno, más allá de la ejecución concreta de las acciones previstas en el Plan Estratégico Territorial, que, digamos, la burocracia se había adaptado a la modalidad de decisión y de gestión de todo el Ministerio de Planificación Federal. A mí me gustaría que nos cuentes, antes por ahí de hablar más del tema del gasoducto último, los trabajos concretos que ejecutaste, los pendientes que después se interrumpieron a partir del 2015, como para que la gente vea realmente que eras una persona que tenía absoluto conocimiento de la temática, absoluta experiencia de gestión en estos temas.
Sí, el proyecto madre era la ampliación del sistema de transporte de Argentina. Hay que recordar que allá por el 2003, 2005, en realidad sucedía al revés de lo que estaba sucediendo ahora y lo que sucedió después, que había más gas en producción que transporte. Entonces había que ampliar el sistema de transporte. Eso fue el programa de ampliación del sistema de transporte que llevó más de un 24% de aumento de capacidad. Se hicieron cuestiones básicas y trascendentales para la Argentina y para la energía de la Argentina. Por ejemplo, el cruce del Estrecho, el segundo cruce del Estrecho de Magallanes, que eso puso en valor todos los yacimientos offshore, es decir, todos los yacimientos que están en el mar y los yacimientos insulares, para poderlos pasar a la parte continental y traerlos hasta Buenos Aires, que son más de 2.000 kilómetros. Después también se hizo el Juan Azurduy, un tema que ha quedado un poco olvidado, pero en la época de gas del Estado había 2 gasoductos que pasaban como máximo 6 millones de metros cúbicos y luego tuvo un problema de integridad y llegó a pasar 1.400.000. Con el Juan Azurduy se llegaron a pasar 20 millones de metros cúbicos que servían para sostener la demanda industrial y residencial de esos años que venía en aumento. Aumentaba a razón de un 5 o 6% por año la demanda. Un país que crece es un país que necesita energía sí o sí, sí o sí. Y si hay algo que también nos ha demostrado este lamentable hecho de la guerra, es que la verdadera soberanía de un país pasa por la energía y los alimentos. Y lo demás, la bandera, el himno es extraordinario, a mí me gusta mucho, pero esos son los verdaderos pilares y qué decisiones toma uno sobre ello. Esa ampliación fueron casi 3.000 kilómetros de gasoducto. Se instalaron más de 20 plantas compresoras y luego se comenzó con el GENEA, el gasoducto del noreste argentino. Esa era una deuda que había de más de 50 años con justamente el noreste en la parte de energía. Una parte, creo, Julio la hizo con la parte eléctrica y después nos tocaba ese gasoducto, que también fue vilipendiado inicialmente, si hacía falta, no hacía falta, y me hacía acordar aquellas crónicas del año 42, allá de General Perón, cuando se hizo el gasoducto General Perón, que la anécdota fue que también se dijo, vaya y haga, se le dijo al entonces director de Gas del Estado, el ingeniero Canessa, y con la particularidad que lo tuvo que construir de atrás para adelante, es decir, de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, porque de esa manera no se lo iban a parar. Esto mismo sucedió con el GENEA y la decisión y la enjundia de todo el gobierno, como vos decís, donde estaban las cuestiones claras. Y esto también me gustaría aclararlo, porque si no le echamos mucho la culpa a las cuestiones de las rencillas personales. Yo voy a comentar un tema clarito, personal y de público. Yo con el ingeniero Cameron, que era el secretario de Energía, yo me llevaba muy bien personal. Con colaboradores de él, técnicos, yo no me llevaba tan bien. Es más, con algunos, lamentablemente, nos juntábamos todos los días. Claro. Esto a mí me lo enseñó Julio y una vez se lo escuché a Néstor. La política y estas obras, una vez que está la decisión, no son para los amigos. Claro. No hay amigos. Un tema que, perdona que me extienda quizás en esto, pero me ha resultado muy movilizante todos estos días, porque hice esta rememoranza. Cuando ahora se me pregunta si recibí alguna indicación para dejar afuera algún proveedor o contratista o para incluirlo, siempre hice mención de este ejemplo. Cuando me hice cargo del Energas estaba ya la licitación en marcha del segundo cruce del Estrecho. Se abrió la licitación y las cuestiones técnicas no nos conformaban. En esas ofertas estaba Odebrecht, que estaba en el pináculo del mundo, y estaba una empresa italiana con electroingeniería. Todo el mundo siempre ha tenido sospechas. Yo la di de baja. Claro. No tuve una sola llamada de nadie. Y la única llamada que tuve después, tiempo después, de Julio, que era mi jefe directo, era hacerlo rápido. Claro. Y se hizo rápido. Después se volvió a licitar, se cruzó en un mes el cruce del Estrecho y contratamos a la empresa número 1 del mundo, que era Allseas.
Jamás hubo una influencia de nada. La única indicación era andar y hacerlo bien. Claro, es como el manto de sospecha que cubrió una gestión, el cuento de la corrupción, todo ese tipo de historias que hoy está también permeando en la temática del gasoducto. Y estamos hablando, y esto es importante señalarlo, y tiró números recién el ingeniero, de más de 5.000 kilómetros de gasoducto. De alta presión. De alta presión con complejidades técnicas importantes contra gasoducto Néstor Kirchner, que tiene más o menos 500 kilómetros y digamos, una línea o una traza, digamos, distinta, ¿no? Sí. No tenés que cruzar ningún estrecho, no, claramente, con eso. Eso es cierto. Ahora, te tocó justamente por este manto que se generó en torno a la licitación y a este proyecto, tener que asistir, por un lado, técnicamente al Estado, con las consecuencias que ya vimos, ¿no? Este parate, esta burocracia lenta y demás, y por otro lado también asistir técnicamente al Poder Judicial, porque fuiste citado el lunes a dar explicaciones técnicas, funcionaste como un testigo perito de esta causa. Sabemos que este mismo juez, la justicia, ha estado investigando otros temas vinculados a gasoductos, gestión 2003-2015, han tenido indudablemente presiones del Poder Real para que esto pase. Acá estamos hablando de un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente que tendría que haber tenido ejecución inmediata a partir de esa decisión. Yo voy a referenciar cortito, pero este mismo juez ha procesado a Julio De Vido por haber reglamentado un decreto del presidente Kirchner vinculado a la ampliación de los gasoductos. Más allá de la distinta vara, y me permití hacer este paréntesis, ¿cómo ves vos que va a proceder la justicia con la asistencia técnica que diste? Porque acá pueden pasar dos cosas, o no hay hecho a investigar porque hubo absoluta transparencia en todo lo que se hizo más allá de la lentitud, o puede haber un involucramiento directo del Poder Judicial en la ejecución de esta obra, como ya ocurrió en su momento con el Acumar y la remediación del riachuelo. ¿Qué pudiste percibir? ¿Cuál sería más o menos tu idea de lo que podría pasar a futuro con esto? Mira, yo particularmente soy lego en la materia de justicia y soy muy respetuoso de otras profesiones. Pero déjame decirte lo siguiente. En esta cuestión de esta famosa denuncia, la verdad es que habría que denunciar a la ley de gravedad, habría que denunciar a las normas de seguridad. Esto mismo le expliqué al juez, el juez se centró en 3 preguntas. Él mismo me tomó la declaración. Bien. El tema del gasoducto, la parte técnica, por qué había renunciado y si había recibido algún tipo de presión o alguna cuestión indebida. Perdón. Con respecto a cómo el tema del gasoducto, la parte técnica, le dije a él, te digo a vos, le digo a todos los oyentes. Cuando uno decide, alguien decide, ir del punto A al punto B y llevar una cantidad de metros cúbicos días, en este caso era 40 millones de metros cúbicos días, ya no hay más grados de libertad. Claro. ¿Por qué? Porque el diámetro y la presión la definen una fórmula físico-matemática, que es la conducción de gas en cañerías. Y una vez que está definido eso, uno toma la norma de seguridad y define, está definida en la norma, la calidad del acero y el espesor. Se terminó. Nada más. Se terminó. Con lo cual eso no debería... Algo que tuvo demasiada discusión también por desconocimiento, ¿no? Bueno, diámetro y espesor han sido eso venía a la segunda contestación que también o como ejemplo. Eso no tiene discusión y está en los libros. No hay direccionamiento ni físico, ni químico, ni en tiempo para una empresa en particular u otra. Es totalmente transparente. Y no solamente ahora, porque si vemos la historia de las licitaciones públicas y privadas de gasoductos de alta presión, siempre fueron las mismas. Claro. Más aún, actualmente los productores, YPF está contratando... un oleoducto, claro. Cañería, cañería porque es un tema de seguridad y un tema ingenieril. Claro. No es discutible. Pero lo que vos comentás
fue un ejemplo que di por el segundo tema. El segundo tema que me decía por qué se fue, dije sí, porque las cosas se habían puesto muy lentas a partir de un momento, no se tomaban las decisiones que se tenían que tomar para llevar adelante un proyecto en los tiempos que el país... No se sentaban todos en una misma mesa a tratar el tema para decidir. Nadie. Y esto necesita a todos adentro. Inclusive al señor juez le dije, necesitamos hasta la justicia adentro. Claro. Los permisos de paso, Claro. que es para pasar por los campos privados, uno se puede poner de acuerdo con el propietario, pero si no se pone de acuerdo con el propietario, como esto es un servicio público, tiene que ir a los permisos de paso de los jueces. Si un juez lo demora un mes... Ya está, estás demorando un mes la obra. Pero aparte cuando se demora una obra, se interrumpe el proceso efectivo y óptimo, y entonces hay que o cambiar la obra de lugar, seguir... Trae unos problemas infinitos. Hasta gastos improductivos. Al margen de la parte económica. Haber, claro. Al margen. Es tener una línea de producción y pararla. Sí, lo operativo se interrumpe. Y es muy complejo parar esto. Bueno, entonces yo le decía al señor juez, el claro ejemplo es lo que pasó con el exministro Culfas y su gente técnica. Yo entiendo legítimo que alguien, y no teniendo todos los conocimientos, diga cómo es el espesor, cómo es la cañería, cómo es el diámetro, lo que fuera. ¿Cómo no se juntó con nosotros? Claro. Pero, y no digo con Jerez, que Jerez me merece el mayor de los respetos, es más, aprovecho para decir que yo tengo un gran aprecio personal por él, y lo mantengo. Tendría que haber venido con nosotros, con los técnicos. Se sentaba con nosotros, con un pizarrón, 15 minutos se terminaba cualquier duda, cualquier discusión de la parte técnica. Y ahí se entró todo el problema. Claro. Fijémonos lo que hizo una descoordinación. Y la descoordinación es de todos, de todos. No es culpa de Agustín, no es culpa de fulano y de mengano. Vos hiciste mención claramente de un DNU. Vos sos abogada. ¿Hay un instrumento más fuerte que un DNU en una indicación política para decir, hago esto? Sí, no. Por necesidad, urgencia. Y si espigamos y leemos lo que dice el DNU, se centra en dos pilares. Uno, dice, la Argentina se está desangrando. Sí, desabastecimiento. Nos estamos desangrando económica. Este gasoducto va a traer una cuestión fundacional para la economía argentina, que después la podemos discutir, pero primero hay que hacerlo. Y lo segundo es que dice, cualquier demora, sin distinguir si es justificado o no, puede traer riesgo de abastecimiento. Claro. ¿Qué más necesitamos? Sí. Es una indicación, ojalá en la época que estaba con Julio yo hubiera tenido un DNU. DNU, claro. Si hubiera tenido un DNU, es más, casi hasta no lo hubiera escuchado a Julio. Claro. No, porque aparte el DNU ya te imponía tener plazos concretos, tener una planificación cierta. Eso es lo que lamentablemente... Mirá lo que estás diciendo más interesante. Nadie se ha preguntado, o por qué no nos preguntamos, si la construcción de este gasoducto tiene que tener un camino crítico acorde al camino crítico de inversión de los productores. ¿Nos juntamos con los productores? Claro. Porque la inversión que tengan que hacer ellos tiene que caer en justo tiempo para producir el gas cuando terminemos el gasoducto. Si no terminamos un gasoducto y está vacío, ¿de qué sirve? Nada. Y algo peor, podrían ellos tener el gas ya en superficie y no tener el gasoducto. Como el tema del shale gas es un tema muy particular técnicamente, no se pueden cerrar los pozos así nomás, porque se los rompe y se rompe la formación. Si se cierran los pozos y después se los abre, se cierra. Así que eso tiene que estar todo acompasado. El cruce del Estrecho, yo recibí indicación de Julio, una de las pocas indicaciones que recibí de Julio, más allá de vaya y haga, fue con el cruce del Estrecho llamar a todos los productores. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los tiempos de provisión del fluido? Lo mismo, o sea, hacíamos el caño y el gas no estaba, no servía de nada. Claro. Si ellos sacaban el gas y no tenían dónde inyectarlo, lo tenían que ir a cerrar con buzos. Claro. Se tiene que ir a cerrar. Bueno, es más, hasta los productores, fíjense, hasta los productores colaboraron e invirtieron, y creo que fue en ese entonces uno de los mejores negocios que hicieron, porque invirtieron, se les pagó hasta el último centavo con los bonos, los BRD del Banco Nación, perdón, de Nación Fideicomiso. Claro. Así se trabaja, así se trabaja. Claro. Y no acá, en cualquier lado, en cualquier momento. Y yo no tenía amigos en los productores, ni tenía amigo de este, no importa. Lo que hablamos de las rencillas, esas
hasta una soncera. Cuando hay una indicación Sí, cuando política, hay una planificación cierta, indicación y planificación. La planificación es hasta en tu casa, ¿no? Sí. Cuando vos vas al supermercado, creo que Sí, llevas llevas la lista. Yo si voy al supermercado, sin la lista, Sí. hago una macana. Sí, Se la pido a mi mujer y mi mujer, si no hago una macana. Eso es hacer la lista de lo que hay que Es hacer. el camino crítico. Exacto. Hago esto primero, esto segundo, esto tercero. Esto lo enseñan en la facultad, ¿eh? Sí, Están los libros, no es una invención de alguien. Y después es la decisión, la enjundia. Cuando uno tiene la decisión y le dan la orden, no es para tibios. Hay que ejecutarlo. Tony, yo te cambio un poco de tema porque hemos hablado también muchas veces, quizás fuera de cámara también, del tema de la exportación de gas. Yo tengo criterio formado y sé que en la época en que te tocó ser interventor del Enargas, uno de los temas más candentes era justamente volúmenes de gas que se exportaban concretamente a Chile y que hubo que parar por esto del crecimiento del país, el mayor desarrollo y la mayor demanda. Y quiero que nos cuentes esa experiencia, porque yo tuve posibilidades de bucear ayer en la página del Enargas y estoy viendo que desde febrero no están informando qué volúmenes de gas se exportan ni a Chile, ni a Uruguay, ni a Brasil. Y concretamente en el periodo de tu gestión hubo volúmenes excesivos de exportación de gas a Chile con valores que tampoco le... No era de mi gestión, eso fue antes de mi gestión, que justamente creo que Julio y Néstor frenaron esa exportación por demás extraña porque se vendía a $1 o $2 de frontera y después se vendía a los chilenos a $21 por millón de BTU, siendo las empresas que estaban vinculadas las de un lado mismas, de lado. claro, las mismas. O sea, para el país no era ningún negocio. Más allá de que no es negocio vender recursos naturales o exportar eso es cierto. gas. Pero es muy interesante tu pregunta y la verdad que es para un debate y una planificación. Esta sí que es una planificación. Es el debate, nos ponemos de acuerdo en algo y después la planificación tiene que ser compleja. ¿Por qué? Acá hay cuestiones físicas, de soberanía, políticas y obviamente económicas. ¿Por qué digo físicas? En los yacimientos, en ese entonces eran los yacimientos de gas convencional. Sí. El gas convencional se saca y se extrae con unos procedimientos técnicos, ingenieriles y químicos totalmente probados y resueltos. ¿A qué me refiero? Más de una vez se permitía, y de hecho en la Argentina sucedía, que en el verano había que cerrar pozos porque no teníamos demanda. El gas convencional permite cerrar los pozos y que no haya daño en la formación ni daño en el rendimiento. El shale gas tiene un tema. El shale gas son pozos como una máquina de coser que va un pozo al lado del otro, se tiene que fracturar y obtener de esa fractura el mayor rendimiento de ese gas. Si uno lo frena y lo vuelve a abrir, parte de esa fractura que migra y lo perdemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de cerrar y abrir pozos. ¿Esto qué hace? La Argentina, como todos sabemos, es un país que tiene inviernos muy crudos. La demanda de los residenciales estaba en nuestra época, residenciales interrumpibles, entre 90 y 100 millones de metros cúbicos. Es una demanda que es un pico muy pronunciado. En verano es de 14, o sea, pasa a 90. ¿Qué deberemos hacer? Y bueno, si nosotros queremos abastecer el pico, tenemos que tener una producción por lo menos de 100 y algo. Ahora, cuando no tenemos esa demanda, ¿qué debemos hacer? Ahí viene el debate y el dilema a resolver. ¿Exportamos la materia prima para no cerrar los pozos? Y la respuesta podría ser sí. O armamos un sistema que produzca algo en el verano, que no lo produzca en el invierno, y que eso se pueda inclusive ser una materia elaborada para exportar. Se me ocurre, por ejemplo, pero esto es simplemente para figurarnos. Podríamos tener fábricas como Profértil, habrá que ver después económicamente la rentabilidad, que produzcan en el verano.
Claro. fertilizante. Claro, y entonces, sistemas contracíclicos. Claro, sería. contracíclicos. De manera tal, el productor lo que necesita es un ladrillo, lo que nosotros llamamos un ladrillo de demanda. Este ladrillo de demanda la podemos formar, planificar y aceptar. Yo creo que decir no vamos a exportar nada es una equivocación. Y decir vamos a exportar todo es otra equivocación. Obviamente, y ahí coincido con todos los discursos y las intenciones políticas, el trabajo argentino es el primero, obviamente. El desarrollo de la producción nacional. Obviamente, desarrollar industria pesada, cambiar gas por fertilizante, cambiar gas por metanol, poderlo usar y exportar el metanol. Claro, con valor agregado. Claro. Bueno, eso merece la planificación. También. Más aún, no estaría tan mal tampoco exportar a los países vecinos, porque de alguna manera, y entiéndase bien, estaríamos aportando a la región para que se abastezca de nuestra energía en vez de una energía que venga de Qatar, de Trinidad Tobago. ¿Eso estaría bien o estaría mal? No. Y si la región nos ponemos de acuerdo, creo que sería un desarrollo para toda la región. Claro. Recordar, otra cosa hubiera sido, ¿no? Con ese famoso sueño que me hubiera encantado estar, en aquel famoso proyecto del gasoducto de Venezuela hasta Argentina. Uno de los piropos más lindos que escuché en mi vida, me lo dijo tu marido. No a mí, sino a otra persona. Le dijo, si Pronsato hubiera estado en ese momento, el gasoducto lo hubiéramos hecho. Claro. Y yo, bueno... Y eso hubiese sido un desarrollo importante de la patria grande, de todo, desde Venezuela hasta la pasando Argentina, por Brasil, la cuenca del Orinoco, sí. Claro que sí. Entonces, aparte, empezaba cada uno de los países a hacer su aporte de tecnología para a distribuir el desarrollo productivo en cada una de las zonas. Totalmente, y eso se tiene que debatir, claro. Porque si no entramos en el fanatismo. Sí, todo Boca... Todo River, no, es como que yo no hubiera gritado un gol del Pipita Higuaín en la final contra Alemania en el Maracaná, porque era de River. Yeah. No, y lo mismo está sucediendo con este gasoducto. Claro. Este gasoducto tiene que llamarse de Integración Argentina Néstor Kirchner. Claro. Todos adentro. Sí, claro. Todos adentro. Claro. Es buena esa, es buena. Antonio, siempre hablamos de daños, siempre hablamos de impactos negativos, de las actividades, de impacto en lo social, en lo ambiental, y sé concretamente que fue una preocupación tuya en el tema del pliego base del gasoducto, incorporar la temática de la responsabilidad social en cabeza tanto de quien ejecutara la instalación de los caños o la provisión de los caños como la obra civil. Contanos un poco por qué eso, hasta dónde te influencié. Bueno, justamente, mirá, te iba a decir, también eso se centró en dos pilares. Obviamente tuve tu influencia y afortunada, no solamente la influencia personal, sino que muchas veces me hiciste ir a congresos que realmente eran reveladores en todo sentido, eran casi desafiantes, que nos interpelaban. Y de hecho, a mí me hizo mella. Pero yo soy ingeniero fuertemente. Tuve la suerte que en ENARSA hay una especialista, y es la gerenta de Medio Ambiente, Dolores, me olvido el apellido. Ya nos acordamos. Perdón. No le estoy haciendo justicia. Pero esta profesional tiene muy incorporado el tema dentro del tema ambiental, el tema de la responsabilidad social y social de las comunidades. Claro, del entorno donde se desarrolla la actividad. Exactamente. Exacto. Y ella ya venía con la experiencia del GENEA. ¿Te acordás que con el GENEA nos ocurrió en Salta que tuvimos que ver los aborígenes? Sí, sí, las implicancias de los pueblos originarios. Originarios, sí. Y que inclusive pedían modalidades de construcción que eran interesantes y podíamos tomarlas. En algunos lugares sagrados no querían que dejar entrar con maquinaria, claro. No había problema. Podíamos hacerlo a pico y pala, como se hizo alguna vez. Y el desarrollo, protegiendo los intereses de todos, se podía hacer. Esta chica, junto con vos, con tu influencia, fue la que produjo en los
pliegos de construcción, sobre todo, no un párrafo, un capítulo aparte de la implicancia y la responsabilidad de lo que debían hacer o lo que deberán hacer los contratistas que salgan adjudicados con respecto específicamente a esto. Así que yo no sé cómo se habrán manejado antes o otras licitaciones, pero en esta te aseguro que estaba contemplado y contemplado económicamente también, ¿eh? Claro. En el presupuesto, porque también es muy fácil siempre hacer caridad con la plata de otro, ¿eh? Sí, Entonces acá esto es un problema de todos. Si hay que hacer algo, se tiene que hacer, se tiene que controlar de cara al sol sin ningún problema y para que la responsabilidad social sea de nuevo un hecho, no una palabra. Uno es lo que hace, no lo que dice. Claro, planteo estratégico, metodológico y presupuestario, que es la forma de construir Y que se haga. acciones responsables Y que poder se haga. verificar Y que se se haga. cumpla. Bien. Porque después de la planificación se tiene que hacer. Bien, perfecto, Tony. A vos te tocó lidiar con el tema de aprobación y seguimiento de planes de inversión en su momento, de las licenciatarias de transporte. Sí. En tu época también se hicieron redeterminaciones tarifarias, que bueno, siguen en curso y demás. Un poco a la distancia, a hoy, ¿cómo estás viendo el tema? Si hay recurrencia en incumplimientos o en desviaciones de lo que puede ser la imposición de estos planes de inversión necesarios, ¿no? Creo que es una pregunta mucho más profunda que el tema de la inversión. Todos escuchamos algo que, es más, en la época también de Julio, nuestra, se hacía el tema de la sectorización. Bien. Para las tarifas, para la energía, etc. ¿Eso es bueno o es malo? No, definitivamente es bueno. Ahora, de nuevo, el carro delante de los caballos, jamás. Lo primero que tenemos que saber es el costo y el precio de esto. Para eso, la ley 24076 es muy buena. Yo la he sufrido o la he sufrido porque yo estaba 7 años en Camusi. 7 años estuve en el ente y después de nuevo 7 años en el ente ya como interventor. Esa ley es muy buena. Permite las revisiones, seriamente, las revisiones tarifarias. Entonces, nadie quiere que una empresa quiebre o que tenga margen bruto negativo, cuanto más vende, más pierde. Y tampoco tiene que haber una renta extraña de un servicio público. Sí, claro. Entonces, perdimos nosotros, y yo eso sí me hago cargo, perdimos la oportunidad de hacer una revisión tarifaria. Me hubiera encantado hacer yo, con todo mi equipo, una revisión tarifaria. No importa las circunstancias, mi culpa, tu culpa, no lo hicimos. Después vino la revisión tarifaria que hizo el gobierno de Macri. Creo que ya está todavía en la justicia. Y la verdad podría hablar largamente de eso. ¿Por qué? Porque en nuestro gobierno, que empezó con este tema con Néstor Kirchner y después siguió con Cristina, se hicieron las actas acuerdo. Claro. Las actas acuerdo de renegociación. Y de nuevo, las actas acuerdo de renegociación eran muy buenas, un instrumento muy bueno. Ahora, ¿un cuchillo es bueno o es malo? No, y depende cómo lo usás. Sí, ¿para qué? Depende. No lo mismo contar una zanahoria que otra. Y depende cómo lo usás. Podés herir a alguien o podés alimentarte. Un destornillador es bueno y es malo. Y bueno, no sé, depende para qué lo usás. Las actas acuerdo, clarito era lo que había que hacer. La revisión tarifaria, clarito daba una herramienta para hacer. Mi opinión es que no se utilizaron bien esas herramientas en el periodo de Macri. Yo no quiero hacer pero Macri. En el periodo ese, no. De hecho, acuérdense que el primer problema que hubo fue el caso Cepis, donde también quisieron hacer un atajo por algún lado y lo otro fue que a partir de también la revisión tarifaria, creo que se cumplió 4 meses, porque después el primero que después la frizó las tarifas fue el mismo gobierno de Macri. Eso significa que no estaban bien hechas. Claro. Porque si están bien hechas y son justas y razonables y asequibles, que este término es muy importante, porque no es accesible, la accesibilidad es física, la asequibilidad es física, económica y de nuevo, la energía es un bien para todo el país, para todos nosotros, es un derecho y es la soberanía. Si establecemos bien los precios de la energía, los costos de la energía, no debería haber problema. Claro. Actualmente se está haciendo, la verdad que no sé, no estoy
justo en ese métier hoy. Pero lo único mensaje que digo es, todos los espacios vacíos tienen que ocuparse. Y el problema es cómo se ocupan. Claro. Entonces, si tenemos ahora una indicación de revisar las tarifas, etcétera, las debemos revisar. Para el bien de todos, de las empresas y de nosotros. Nadie quiere echar a las empresas. Nadie quiere solamente un sistema estatal único. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Estado tiene que ser rector, tiene que ser regulador, tiene que regular los mercados, obviamente. Y las empresas están para ganar dinero y ser eficientes. Está. Para cerrar ya nuestro programa, porque se nos fue el tiempo, en la 24076, que es la ley marco regulatoria del gas, hay 3 aspectos que, bueno, a mí siempre me interesa rescatar. El ambiental lo hablamos, lo contiene la ley, eso que es una ley vieja, y vos lo pudiste incorporar en los pliegos como temática importante de impacto. El tema de los subsidios, porque hay que desmistificar el tema de los subsidios deben ser explícitos y deben incorporarse al presupuesto nacional, y han hecho todo un misterio si es peronismo, si es populismo, si se pueden o no se pueden. El tema de los subsidios es muy serio y está tratado en la ley también. Y por otro lado, el planteo un poco vinculado también a la revisión tarifaria de las audiencias públicas. A tiempo vista y por ahí en este momento, ¿vos creés que las audiencias públicas son complementarias de la tarea técnica, efectivamente sirven, traen discusiones banales y ajenas al objetivo? ¿Cómo lo evaluás? Porque es un momento de, por ahí, pensar en las audiencias públicas, pensar en los subsidios y pensar en la contención. De nuevo, es la misma contestación, perdona que sea reiterativo. Un instrumento, una herramienta, no es ni buena ni mala, como la usás. Si los subsidios son indiscriminados, que no están en el momento adecuado o que no llegan a las personas que necesitamos subsidiar, y ahí hay un problema. Los subsidios son necesarios. La energía subsidiada puede ser motor de la producción en la Argentina. De hecho, lo fue, y para promover. Déjame que te haga después un comentario del 2011, que lo pueden buscar en YouTube. Pero quiero seguir con las audiencias públicas. Las audiencias públicas, de nuevo, no son ni buenas ni malas. Si se usan mal, van a ser inocuas. Si se usan bien, deben ser muy productivas. Y yo creo que la participación social, la participación de todos es necesaria. En una época el ente designaba una cierta cantidad de profesionales para que sean defensor del pueblo, técnicos. Y ellos se apartaban, estaban 4 meses en oficinas separadas de todos nosotros. Y no era un acto teatral, era realmente una investigación para saber si eran justas y razonables, si los precios de invierno y de verano respondían realmente a inversiones. Es necesario. Ahora usémosla bien. Respecto a lo de los subsidios, déjame decirte una cosa. En el 2011 hubo un acto donde estuvo Julio, Cristina, creo que era el de la Unión Industrial, que ella habló justamente que había récord de embolsado de cemento en la Argentina de Loma Negra. Loma Negra en ese momento ya había sido vendida a Camargo Correa. Había superado la producción de Brasil. ¿Por qué? La energía, el gas acá, estaba 5 veces más barata que la de Brasil. Claro. Y entonces acá se producía más cemento, se embolsaba más cemento. De nuevo, es una herramienta, el subsidio es una herramienta bien dirigida. Para promover. Para promover y para también asistir a aquello. Sí, promover consumo todo. O promover. Y promover bienestar. ¿Cómo no vamos a promover el bienestar de aquellos que lamentablemente son más vulnerables con nosotros? ¿Cómo no? ¿Cómo es posible que no lo hagamos? Es responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad social, empresaria y del Estado. Bueno, Antonio Pronsato, fue un placer enorme tenerte hoy en nuestro programa 40 mí, Minutos. como siempre. Gracias, Tony. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza.
En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.